a través de una operación que llamaron Foco, y esta operación Foco terminó ocupando la totalidad de Palestina, es decir, lo que hoy se conoce como la ribera occidental, o mal llamada Cisjordania, y el sector este de Jerusalén. ¿Y por qué digo estos últimos 20 días son fechas decisivas para nuestro sentimiento palestino? Porque también el 15 de mayo, pero de 1948, nosotros perdimos nuestras tierras milenarias palestinas con la creación de un nuevo Estado que se llamó Israel, que nunca tuvo un antecedente histórico, nunca existió un Israel como el actual Israel en la tierra de Palestina. Y no tiene nada que ver el reino de Israel, el reino de Judá bíblico, con lo que significó el Estado de Israel, un Estado sionista creado desde Europa, sobre la base de una ilegalidad internacional increíble. Increíble. Naciones Unidas fue creada en 1945 y en 1947 tomó una determinación verdaderamente ilegal, porque los 19 artículos y los 19 capítulos y los 111 artículos de la Carta Magna de Naciones Unidas, ninguno de ellos reza una frase que este alto organismo internacional tiene facultades para llevar adelante una partición territorial. En ninguno de los capítulos, en ninguno de los artículos, todos ellos dan garantías expresas a los pueblos, a las naciones. Se habla de los derechos humanos, se hablan de los derechos de cada pueblo a su tierra, a sus obligaciones territoriales, etc. De modo que, a través de una ley jurídica internacional de Naciones Unidas, votada por 33 países sobre los 59 países que en ese tiempo formaban Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas decide la partición de mi país, decide el destino de nuestro pueblo, decide el futuro milenario de los palestinos, determina entregarle un 55% de nuestro solar sagrado, histórico, prebíblico, posbíblico, a un Estado judío. Y un 45% para la continuidad de Palestina como Estado. Jerusalén iba a ser una ciudad internacionalizada dentro del Estado palestino. Ustedes tienen los mapas, ustedes van a ver una Palestina histórica, a pesar que en esta Palestina histórica ustedes van a encontrar puntos blancos que son los asentamientos sionistas que se fueron dando en Palestina. La decisión de Naciones Unidas en la partición de mi país fue de esta manera. Verdaderamente increíble, porque es imposible partir un país de esta manera. Todo lo que significa la parte blanca es el 55% del territorio palestino otorgado para un Estado judío a partir del 15 de mayo de 1948, llamado Israel, y todo lo que significa la franja verde. Aquí tenemos la franja de Gaza. Esta franja de Gaza tenía un punto de unificación, de unión con lo que es la ribera occidental, y la ribera occidental tenía un punto de unión con lo que significa el Triángulo del Norte. Nosotros vemos
que en el medio de esta situación está Jerusalén dentro de lo que es el Estado árabe palestino. En ninguno de los artículos, todos ellos dan garantías expresas a los pueblos, a las naciones. Se habla de los derechos humanos, se hablan de los derechos de cada pueblo a su tierra, a sus obligaciones territoriales, etc. De modo que, a través de una ley jurídica internacional de Naciones Unidas, votada por 33 países sobre los 59 países que en ese tiempo formaban Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas decide la partición de mi país, sobre la base de una ilegalidad internacional increíble. Increíble. Naciones Unidas fue creada en 1945 y en 1947 tomó una determinación verdaderamente ilegal, porque los 19 artículos y los 19 capítulos y los 111 artículos de la Carta Magna de Naciones Unidas, ninguno de ellos reza una frase que este alto organismo internacional tiene facultades para llevar adelante una partición territorial. En ninguno de los capítulos. Estos últimos 20 días son fechas decisivas para nuestro sentimiento palestino. Porque también el 15 de mayo, pero de 1948, nosotros perdimos nuestras tierras milenarias palestinas con la creación de un nuevo Estado que se llamó Israel, que nunca tuvo un antecedente histórico, nunca existió un Israel como el actual Israel en la tierra de Palestina. Y no tiene nada que ver el reino de Israel, el reino de Judá bíblico, con lo que significó el Estado de Israel, un Estado sionista creado desde Europa. A través de una operación que llamaron Foco, y esta operación Foco terminó ocupando la totalidad de Palestina, es decir, lo que hoy se conoce como la ribera occidental, o más llamada Cisjordania, y el sector este de Jerusalén. ¿Y por qué digo estos últimos días? Decide el destino de nuestro pueblo, decide el futuro milenario de los palestinos. Determina entregarle un 55% de nuestro solar sagrado, histórico, prebíblico, posbíblico, a un Estado judío. Y un 45% para la continuidad de Palestina como Estado. Jerusalén iba a ser una ciudad internacionalizada dentro del Estado. Digo, estos últimos 20 días son fechas decisivas para nuestro sentimiento palestino. Porque también
la totalidad de Palestina, es decir, lo que hoy se conoce como la ribera occidental, o más llamada Cisjordania, y el sector este de Jerusalén. ¿Y por qué? A través de una operación que llamaron Foco, y esta operación Foco terminó ocupando